Bueno, déjenme por unas 2 o 3 semanas salir de Romanos. Cuando iniciamos la serie de Romanos, les dije que sería una serie que nos tomaría años y más o menos de vez en cuando trato de salir de Romanos para ir a algunos pasajes o algunos versos de otras escrituras donde podemos meditar. Pero pensando en el final de un año y en el inicio de un nuevo año, recordé que Pedro, la primera epístola de Pedro, es una carta que nos ayuda a dimensionar algunas realidades. Entonces yo voy a tratar de contestar esta pregunta en los próximos 3 domingos. ¿Cómo Dios forma a su pueblo? ¿Cómo es que Dios lleva a cabo que nosotros podamos ser formados, alentados, que podamos crecer espiritualmente? Entonces, hace unos años prediqué las 2 cartas de Pedro de forma expositiva. No voy a regresar en sí a una forma expositiva, pero voy a regresar a una forma temática a esta carta. Y quiero recordarles que los oyentes originales de Pedro estaban sufriendo en manos del Imperio Romano. Los oyentes originales de Pedro no eran judíos, eran romanos paganos que en algún momento habían venido a Cristo, habían experimentado la salvación como cualquiera de nosotros. Y cuando ellos comenzaron a vivir la vida cristiana, como nosotros en algún momento comenzamos a vivir la vida cristiana, ellos comenzaron a experimentar el sufrimiento en manos de sus propios compatriotas. Por un lado, los judíos experimentaban la persecución de los fariseos, de los saduceos, de la nación judía como un pueblo que se sentía despreciado por la forma original del cristianismo. Y también los cristianos experimentaban la persecución del Imperio Romano. Pero los romanos que estaban siendo conversos bajo el ministerio de los apóstoles y de la iglesia primitiva, estaban experimentando un tipo de sufrimiento un tanto diferente en manos de sus propios compatriotas que rechazaban al cristianismo como una religión donde ellos adoraban a un solo Dios. Los romanos, los griegos, lo que se conoce como el pensamiento grecorromano, tenía la idea de una gran cantidad de dioses. Todos adoraban muchos dioses, así que de repente la iglesia cristiana, cuando proclama que solo Jesús es digno de ser adorado y de ser exaltado, comenzaron a experimentar un rechazo de la gente que estaba alrededor de ellos. Y eso llevó a muchos cristianos a una vida solitaria. Eso llevó a muchos cristianos a tener que enfrentar una vida de soledad, una vida de aislamiento social. Estos hermanos no tenían un trasfondo religioso, pero estaban experimentando el rechazo y la intolerancia de una parte de la sociedad hacia ellos. Entonces mira lo que dice Primera de Pedro 2:11. Porque Primera de Pedro 2:11 retrata muy bien el fenómeno que estos hermanos nuestros estaban viviendo. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Vean cómo Pedro de alguna manera busca que estos creyentes solitarios o estos creyentes sufrientes puedan tener una nueva identidad. Y esa identidad es que ellos deben de verse a sí mismos como extranjeros y peregrinos. En otras palabras, al ser despreciados por sus compatriotas romanos y al experimentar esa nueva identidad de sentirse solos, entonces Pedro viene a decirles, realmente somos extranjeros y somos peregrinos. Ahora, yo creo que hay 2 razones por las que nosotros hacemos bien en escuchar lo que Pedro les va a decir a los oyentes originales. Hay 2 razones. Número 1, los cristianos se sienten muy cómodos en este mundo. Número 2, los cristianos de nuestra era viven sin ninguna esperanza de la eternidad.
Dos razones por las que deberíamos oír la enseñanza de Pedro. Uno, los cristianos se sienten muy cómodos en este mundo. De tal manera que esta mañana a lo mejor te sentiste raro al cantar 5 o 6 himnos que hablan de estar en la presencia del Señor. A lo mejor tú estabas pensando, estos coritos que Jaciel está cantando están muy bien para un funeral. Y ese es un problema que nosotros tenemos. A ver, usted que tiene años siguiendo al Señor, ¿cuál es el himno que sacamos a pasear cada vez que estamos en un funeral? Más allá del sol. ¿Has meditado alguna vez en la letra de ese himno? Es maravillosa. Sin embargo, los cristianos nos hemos limitado a cantar más allá del sol cuando estamos frente a un féretro, porque entendemos que es el lugar apropiado para cantarlo. Y lo único que eso comunica es que estamos muy acomodados en este mundo. Lo único que eso comunica es que no tenemos una esperanza real de la eternidad. Y ese es un problema, hermanos. O sea, todos estamos seguros que en algún momento vamos a partir. Yo sé que nadie está como en la fila para decir yo quiero ser el que sigo, ¿no? Yo les he contado de esta viejita en el estado de Chiapas, ya rondaba los 90 años y su pastor andaba entre los 80 y los 90, ¿no? Y cada vez que había un funeral y que alguien moría en la congregación, esta anciana iba con el pastor y le decía, no se vale, yo seguí en la lista. Como que al Señor se le olvidó que yo soy la más anciana de la congregación. No se vale, pastor. Ore al Señor para que el próximo funeral en el que usted predique sea el mío. Y bueno, en la historia de la crónica, la anciana estuvo en el funeral, pero de su pastor. Es decir, también al Señor se le olvidó llamarla antes que llamar al pastor, así que era ya no probable que él predicara en su funeral. En la cultura donde tú y yo vivimos, se nos presentan varios desafíos con una hostilidad creciente y con la secularización de muchos que creían ser peregrinos. Y yo creo que cuando lees un pasaje como el que hemos leído en 1 de Pedro 2:11, tenemos que reconocer algo. Somos los peregrinos de Dios. Somos los peregrinos de Dios. Hay una joya en la literatura cristiana, que es esta que escribe el puritano Juan Bunyan desde la prisión, El Peregrino. Y simple y sencillamente yo quisiera ubicarte que una de las realidades con las que Pedro va a tratar en esta carta es hacernos pensar un poquito en la forma como un extranjero y un peregrino debe enfrentar la vida. Ahora, piensa en un momento en esta condición de nuestros oyentes originales. Personas que posiblemente estaban experimentando una vida de soledad o solitarios porque estaban enfrentando la hostilidad de aquellos que se habían llamado amigos de ellos en algún momento de la vida, pero que cuando vinieron a Cristo comenzaron a experimentar el rechazo de ellos. La soledad es una condición que puede manifestarse en varios aspectos o que puede tener varias manifestaciones. Número uno, la soledad puede traer inseguridad a las personas. Cuando se está sola, cuando se está solo, puedo sentirme inseguro. Eso nos lleva a una actitud de desconfiar de todos. Y si lo llevas al extremo, vas a desconfiar hasta de tu propia sombra. Número dos, la soledad nos ayuda o nos lleva al punto de reconocer un ambiente no familiar. Es decir, nos sentimos inseguros en las situaciones que enfrentamos. No tenemos ánimo, no tenemos aliento, no tenemos un destino o una meta a la cual ir. Número tres, la soledad es una condición que puede manifestarse en presión o crisis. Y cuando estoy en esas presiones o en esas crisis, siento que nadie puede ayudarme. Y cuando siento que nadie puede ayudarme, entonces esa es la condición perfecta que nuestro enemigo usará
para llevarnos a sentir que no le importamos a nadie. Número 4, temor. El temor me lleva a pensar que estoy solo y que estoy luchando contra el temor. Que estoy luchando contra el mundo, perdón. Estoy solo y estoy luchando contra el mundo de una manera individual. Bueno, toma estas 4 cosas y posiblemente esto es lo que estaban viviendo los oyentes de Pedro. Inseguros, experimentando un ambiente no familiar, experimentando presiones y crisis a las que nunca habían estado ellos sujetos y experimentando temor. Ahora, no estoy diciendo que cuentes tu historia, pero yo creo que estas 4 palabras nos retratan a cada uno de nosotros en algún momento de la vida cuando hemos sentido que Dios realmente nos ha abandonado. En esos momentos cuando experimentamos sufrimiento, soledad y el rechazo de otras personas, o así lo traduzco, yo creo que ese es un momento excelente para definir si seguir a Cristo es una convicción o si seguir a Cristo es una preferencia. Si seguir a Cristo es una convicción o si seguir a Cristo es una preferencia. Y creo que al no traducir eso de manera adecuada, muchos creyentes el día de hoy o muchas personas autoengañadas de su salvación han creído que el cristianismo es una preferencia. Y cuando han creído que el cristianismo es una preferencia, entonces yo me voy moldeando a mis preferencias. Pero en forma esencial, el cristianismo no es una preferencia, el cristianismo es una convicción. En otras palabras, yo debo creer en el Señor, yo debo creer en la palabra, yo debo creer en el Evangelio, yo debo creer en lo que se me llama a creer, a pesar de que yo no sienta creer. Y eso quebranta el molde de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad quiere sentirse bien, quiere sentirse cómodo, quiere sentirse que está triunfando, quiere sentirse que es exitoso, quiere sentir todas estas realidades que en una religión sin Dios el hombre está tratando de traducir. Donde no hay convicción, entonces no habrá una búsqueda de la santidad. Donde no hay convicción, entonces no habrá una búsqueda de cultivar el temor por Dios. Y la respuesta en muchos casos, cuando elijo que el cristianismo es una preferencia y no una convicción, la respuesta en muchos casos será un compromiso bajo o escaso con Dios y su iglesia, lo cual me llevará a una vida espiritual ficticia o inexistente y finalmente me llevará a un autoengaño, a revelar de mí mismo que yo no tuve una fe salvadora genuina, sino que fui autoengañado. El final del Sermón del Monte es claro, Mateo 7, 21 al 23, cuando Jesús está diciendo que en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor. Y él va a reconocer de estas personas, nunca os conocí, obradores de iniquidad. Entonces Pedro nos va a ayudar en los primeros 3 capítulos a reconocer que Dios va a usar lo bueno y lo malo en nuestras vidas para formarnos. Dios va a usar lo bueno y lo malo en nuestras vidas para formarnos. Solamente piensa en esta frase. Bueno, yo sé que todos quisiéramos que siempre Dios nos tratara o Dios nos formara a través de su bondad, ¿cierto? Pero a veces Dios permite que pasen cosas que cuando me pasan, no necesariamente yo traduzco que es la bondad de Dios. Bueno, tú inicias un día agradecido con Dios, sales de tu casa y te chocan
Y tú dices, Dios, ¿dónde estabas cuando me chocaron? Si acabo de orar. Y entonces nuestra mente lo traduce, bueno, si oré y me chocaron, entonces la clave es no orar cuando salgo de mi casa para que no me choquen. No. Pero ve cómo traducimos que solo lo bueno viene de Dios y que Dios no pudiera permitir que algo malo sucediera a nuestras vidas. Piénsalo. Yo en las últimas semanas he tenido que comunicarle a mucha gente de la partida de mi tío Mario con el Señor. Y hace unos días, mientras estábamos aquí en la iglesia sirviendo, hubo un hombre que cuando vino y me saludó, la primera pregunta que él me hizo fue esta: ¿cómo está tu tío Mario? Y yo le dije, está muy bien, está mejor que nunca. Ay, dice, qué bueno, me quitas un peso del alma, dice. Y entonces comienza a relatar esta historia y él dice, tu tío tiene como unos 4 o 5 años mandándome todos los días tu devocional y tiene 3 semanas que no me los ha enviado. Bueno, le dije, creo que ya no te los va a poder enviar. ¿Pero qué pasó? Me dice, está con el Señor y está mejor que tú y que yo ahorita. Esa realidad nos lleva a pensar en algo muy serio. Si Dios va a usar lo bueno y lo malo para formarnos, Pedro nos ayuda a traducir cómo eso se ve. Obsérvalo bien, no voy a alcanzar a hablar todo esta mañana, pero Dios va a formar a su pueblo por 3 cosas que Pedro va a tratar en estos 3 capítulos. Número 1, Dios va a probar nuestra fe. La manera como Dios forma a su pueblo y cultiva una verdadera madurez en su pueblo es probando su fe. Número 2, Dios va a formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y número 3, de acuerdo a Pedro, él va a crear un amor por la familia de Dios. Estas son las 3 maneras como Pedro nos va a ayudar a identificar que Dios nos forma. Entonces yo te lo voy a hacer en forma de preguntas. ¿Ha probado Dios tu fe en este año? ¿Ha probado Dios tu fe en algún área? ¿Te pareció bueno cuando esa prueba comenzó? No. ¿Te pareció bueno cuando esa prueba terminó? Algunos van a decir que sí, otros van a decir medio convencidos que sí, y otros me van a decir, es que la prueba siento que no ha terminado. Bueno, espera el resultado final. Número 2, ¿te pareció que Dios sigue formando tu carácter a la imagen de Cristo? O sea, pregúntatelo realmente. ¿Dios realmente retó áreas en tu vida o desafió áreas en tu vida donde tú necesitabas, llegaste al punto de decir, sí, necesito ser más humilde, sí, necesito ser más honesto, sí, necesito ser más justo? Pero inmediatamente identificamos que no podemos llegar a eso solos, necesitamos la ayuda de Dios. Y número 3, pregúntate si creaste o si creciste en un amor por la familia de Dios o rechazaste el modelo de Dios para amar a la familia de Dios. Yo creo que son cosas que nos permiten identificar áreas de crecimiento o de fortaleza como debilidades que todos nosotros pudiéramos tener. Entonces, déjame contestar una sola pregunta esta mañana en los 5 puntos del sermón. ¿Cómo combatimos una vida solitaria y a la par manifestamos la vida del reino de Dios? Y a la par manifestamos que tú y yo, como creyentes genuinos, realmente somos parte del reino de Dios. Bueno, hay que reconocer 5 cosas. Número 1, gozo y valor vienen de conocer a Dios y su plan para nosotros. Gozo y valor vienen de conocer a Dios y su plan para nosotros. Bueno, cuando piensas en el plan de Dios, en la redención,
entendemos que su plan realmente es muy grande. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? Llamar a sus ovejas para que éstas sean salvas, sean redimidas, sean agregadas a la iglesia universal, sean añadidas a una iglesia local, puedan crecer en esa iglesia local y finalmente un día puedan ser llamadas a la presencia de Dios y, como ya hemos cantado esta mañana, puedan disfrutar de las bendiciones y de la vida eterna con el Padre. Y eso suena muy bien. Pero eso, ¿cómo acomoda a ti y a mí? Bueno, es que en el plan general de Dios, ahora nosotros debemos reconocer que hay un plan particular. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. No eres un número más, no eres una estadística más. Dios no nos ve como un conglomerado o como un bulto. Por eso es que en Juan 10 él dice, mis ovejas oyen mi voz y estas me siguen y yo las conozco. Hermano, Dios te conoce particularmente. Dios sabe de ti todo lo que ningún médico, lo que ningún especialista va a poder discernir o distinguir de tu propia vida. Dios tiene un plan que realmente te incluye a ti, me incluye a mí, y esto es lo primero que Pedro va a abordar en los 3 versos cuando inicia su carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bueno, hay una riqueza en el vocabulario o el idioma original, hay una riqueza en este pasaje increíble. Cuando yo prediqué esta carta, dediqué creo que 2 o 3 sermones a estos 3 versos. Yo no tengo el tiempo para abordar esta riqueza que hay en las descripciones como expatriados, elegidos según el previo conocimiento de Dios y explicar todo esto. Pero lo que quiero que ubiquen aquí es que Pedro va a identificar a sus oyentes como expatriados y elegidos. Estos hermanos que han salido de Roma, de la capital del Imperio Romano, han sido dispersados en 5 provincias de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y ellos están experimentando la soledad a la que ya nos hemos referido, dejar su zona de comodidad, dejar la ciudad donde posiblemente crecieron, dejar sus empleos, perder a su familia por causa de haber venido al Señor. En su mayoría eran no judíos y estaban siendo perseguidos ahora por causa de haber venido a la fe de Jesús, a la fe del Evangelio. Esta expresión de expatriados nos recuerda lo que el capítulo 11 de Hebreos nos dice de hombres como Adán, Abel, Noé, Abraham, quienes son llamados como peregrinos y extranjeros. Escucha lo que dice en el 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de Abraham y está diciendo que Abraham vivió como un peregrino o como un extranjero. Vivió realmente en tierra extraña. Y aunque la tierra se le prometió y Dios le dijo que en algún momento esa sería su territorio, su tierra, Abraham realmente vivió en ese territorio como extranjero, nunca lo poseyó. Sin embargo, observa que el mismo pasaje dice que Isaac y Jacob son coherederos de la misma promesa. O Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escucha ese sentido que Pedro ya ha usado y que el autor a los Hebreos va a usar también acerca del peregrinaje de los santos en esta tierra. Bueno, regularmente el destino espiritual de un creyente cuando viene a Cristo resultará en un cambio,
y resultará en un trastorno en el nivel humano. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, es llamado a la salvación, su propio cambio, su propia dinámica de venir al Evangelio va a ocasionar que otras personas no estén muy contentas con esto. Otras personas que viven alrededor de ti, de mí, no entenderán tus convicciones. Y cuando tú dejes de hacer cosas que antes hacías, porque ahora hay una convicción nueva en tu alma o en tu vida, estas personas van a chocar claramente contigo. Mientras otros buscan seguridad en las circunstancias, nosotros realmente buscamos estar anclados en Cristo. Por ello, nuestro enemigo buscará usar las circunstancias para desestabilizarnos. Y por eso es que Pablo va a decir en alguna de las cartas que debemos estar atentos frente a las acechanzas del enemigo. Observa lo que Dios va a declarar de estos hombres que pueden sentirse solitarios en medio de las circunstancias que están viviendo. Dios va a declarar por medio de la pluma de Pedro que somos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Somos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Observa lo segundo que va a decir. Somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Observa lo tercero que Dios va a decir. Somos llamados a obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Bueno, te tienes que recordar en esos momentos de soledad, te tienes que recordar en esos momentos de sufrimiento estos versos. Fui elegido por Dios, estoy siendo santificado por el Espíritu Santo, estoy llamado a obedecer a Jesucristo, soy rociado con la sangre de Cristo. Y observa cómo todo esto va en contra de nuestras circunstancias. Que yo esté enfrentando algo duro no quita que yo soy un elegido. Que yo estoy enfrentando algo duro no quita que yo estoy siendo santificado por el Espíritu Santo. Que yo estoy enfrentando algo difícil no quita que he sido rociado con la sangre de Cristo y que he sido llamado a obedecer a Jesucristo. Para nosotros los creyentes, aún los momentos más difíciles y angustiosos del alma y de nuestras vidas no quitan estas verdades. Estamos o seguimos estando en el mismo lugar en el que Pedro está escribiendo aquí. Así que debemos recordar que aun cuando parece que nada tiene sentido en nuestras vidas, Dios no pierde jamás la dirección de su propósito para ti y para mí. Dios no pierde el rumbo de nuestras vidas o según el propósito de Dios para nosotros. Así que recuerda, cambios, crisis y transiciones son usualmente ordenadas por Dios para continuar su obra de madurez en nosotros. Cada cambio, cada crisis, cada transición a la que nosotros somos sujetos como seres humanos, usualmente han sido ordenadas por Dios para que Él continúe su labor de madurez en nosotros. Escucha lo que este autor dice, Milo Arnold. Qué hermoso es saber que aunque podemos experimentar soledad, nunca estamos solos. Voy a volver a repetir eso. Qué hermoso es saber que aunque podemos experimentar soledad, nunca estamos solos. Podemos estar solos, pero la aspiración de su alma llenará tus días y la urgencia de su propósito hará que su viaje parezca más corto y placentero. Hay una tremenda seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios cuando confiamos lo que la palabra de Dios nos dice. No estamos solos. Sin embargo, en este viaje muchas veces te vas a sentir solo. Entonces, ¿qué haces cuando te sientes solo? Hermano, te tienes que recordar el Evangelio.
tienes una vez más la oportunidad de recordarte que Dios nos visitó en la persona de su Hijo amado, nos rescató, nos salvó y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si eso fuera poco, escucha lo que Pedro va a decir al final del verso 2, porque Dios va a escoger dos cosas para nosotros que siempre deben resultar en un nivel más alto de la vida. Dice Pedro, gracia y paz o sean multiplicadas. Gracia y paz o sean multiplicadas. Bueno, yo sé que nosotros no prestamos mucha atención a lo que se conoce en la Biblia como salutaciones o saludos. Regularmente las epístolas siguen un orden. En ese orden se presenta el autor, por eso la mayoría de las cartas empiezan diciendo como Pablo, apóstol de Jesucristo. Luego hay un pequeño saludo a los corintios. Luego hay una salutación como gracia y paz sean multiplicadas. Luego tienes el cuerpo de la epístola, que regularmente son los temas que van a tratar. Y finalmente tienes una conclusión o una despedida. Ese es son los 5 integrantes de una carta en el Nuevo Testamento. Bueno, nosotros no ponemos o no prestamos mucha atención a lo primero que la carta dice, porque queremos llegar al tema y queremos llegar a lo que la carta va a decir. Pero detente aquí y piensa en esto. Si estos hermanos estaban experimentando verdadera soledad, verdaderas pruebas y aflicciones en el alma, imagínate lo que pudo haber representado este saludo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Lo voy a reestructurar de otra forma. ¿Cuántos saben aquí que en el momento de nuestra salvación se nos otorgó gracia? ¿Cierto, no? Se nos dio gracia. Una gracia inicial, una gracia redentora, una gracia para poder creer. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí saben que hay eventos de nuestra vida donde nosotros vamos a necesitar una gracia especial para ese momento o para ese día? ¿Cuántos lo saben? Sí, ¿no? Lo entendemos. Ahora imagínate a Pedro diciéndole a estos hermanos que están sufriendo que la gracia de Dios te sea multiplicada. Entonces ya no pasa a ser un mero saludo, pasa a ser una realidad viviente en la vida de ellos. Y luego, no solamente dice gracia, sino dice que paz te sea multiplicada. Bueno, con paz sucede más o menos lo mismo que con gracia. Se nos otorgó en el momento de la salvación, como lo hemos visto en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dio paz. Pero ¿cuántos saben que va a haber momentos en la vida donde vamos a necesitar experimentar un bálsamo de la paz de Dios? ¿Sí, no? Entonces imagínate, no solamente el Señor nos ha llamado elegidos, no solamente el Señor nos ha llamado santificados, no solamente somos rociados con su preciosa sangre, sino que a todo eso el Señor dice, gracia y paz te sean multiplicados. La palabra gracia aparece en cada capítulo de la primera carta de Pedro. Ese es un recordatorio para aquellos hermanos que estaban sufriendo y para nosotros del favor generoso de Dios. Gracia es eso, es el favor generoso de Dios. Necesitamos de su gracia en momentos específicos. Gracia es la fortaleza y la sabiduría de Dios para responder a circunstancias que Él mismo está usando para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esas circunstancias adversas, esas circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos en la vida, Dios sabe que las vamos a tener. Él las ordenó, Él las mandó. A lo mejor las mandó en una envoltura o con un moño que no nos gusta, pero Dios las mandó. Entonces imagínate, Dios las manda. Dios sabe que tú vas a necesitar gracia para enfrentar estas situaciones.
Y Dios dice, te voy a multiplicar la gracia. Paz es la seguridad de que no solamente sobrevivirás las circunstancias de la vida, sino que llegarás a ser más fuerte y más sabio al pasar por ella. Paz es esta condición que nosotros tenemos frente a Dios. Y por si fuera poco, gracia y paz van a ser multiplicados a nuestras vidas. Así que ese es un buen recordatorio para ti y para mí de lo siguiente: Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja estar satisfecho con menos de lo que Él ha prometido darnos. Con menos de lo que Él ha prometido darnos. Sí, recibimos una gracia específica para la salvación, pero aquí hay una promesa clara del Señor que dice, voy a multiplicar mi gracia y voy a multiplicar mi paz sobre tu vida. Hermanos, este es un perfecto pasaje para que en cualquier situación que nosotros enfrentamos, vengamos delante del trono de Dios y digamos, Señor, dame tu gracia específica para esta situación. Dame tu paz específica para esta situación. ¿Has prometido dármelo? Aquí estoy, lo necesito. ¿Lo puedes ver? Ahora, Dios no nos da más de lo que podemos pensar, porque nos lo da de una manera multiplicada. Así que tus circunstancias y las mías están diseñadas para incrementar nuestra capacidad para Dios. Sí, esas circunstancias adversas o difíciles que hemos tenido que enfrentar este año fueron orquestadas o diseñadas por Dios para incrementar tu capacidad o tu madurez o tu enriquecimiento espiritual delante de Dios. Escuché cómo Matthew Henry decía de esta primera epístola de Pedro: esta epístola es notable por la dulzura, la bondad y el amor humilde con que está escrita. Da un resumen breve, aunque muy claro, de las consolaciones y de las instrucciones necesarias para estimular y para dirigir al cristiano en su viaje, elevando sus pensamientos y sus deseos a esa felicidad y fortaleciéndolo en su camino contra toda oposición procedente de la corrupción interior y de las tentaciones y aflicciones exteriores. Entonces, hermano, recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y Él ha añadido todo lo necesario para ti. Nunca dudes que hay gracia para ti. Nunca dudes que hay paz en una forma multiplicada para tu alma, porque esto es la realidad del Evangelio. Entonces, ese plan está funcionando para ti y para mí de una manera particular. Número 2, no solamente Pedro da este valor y este gozo para enfrentar la vida, sino que él va a hablar de la misericordia de Dios, y esa misericordia ha de entenderse en relación a su propósito para nosotros. Vean cómo Pedro no solo va a decir que tenemos gracia y misericordias multiplicadas, sino que dada la presión que los oyentes originales estaban encarando, Pedro les desafía a ver sus pruebas como una expresión común de la misericordia de Dios sobre ellos. Es a través de esas oportunidades que ellos pueden descubrir dimensiones más grandes de su fe. Es a través de esas oportunidades que ellos pueden seguir madurando. Entonces yo creo que Pedro nos ayuda a entender que a través del sufrimiento y de la dureza es que probamos la fe que decimos poseer. Hermanos, es sencillo decir que eres un creyente. Es sencillo decir que has venido a la fe del Evangelio. Es sencillo dar testimonio a alguien y decirle, este es mi credo, y comienzas a repetir lo que crees.
Es sencillo decirle a alguien, esta es mi teología bíblica acerca de tal tema. Pero lo que realmente la gente va a ver, o la manera como la gente va a interpretar lo que tú y yo creemos, es el momento cuando enfrentamos sufrimiento y dureza. Y vamos a probar el calibre de nuestra fe, lo robusto o lo delgado de nuestra fe cuando estemos allí. Observa lo que Pedro dice en el 3a. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿para qué un cristiano solitario o un cristiano que está sufriendo, para qué quiere esta gran misericordia? Bueno, permíteme recordarte algo, la misericordia de Dios es tan diferente a la nuestra. A veces escuchamos esta expresión, ¿no? Cuando decimos fulano de tal es muy misericordioso. Hermanos, aunque digas que alguien es muy misericordioso, se queda corto delante de Dios. La gran misericordia de Dios es una realidad de la cual Pedro está proclamando en este momento de su carta. La misericordia de Dios busca que hagamos lo necesario para crecer a la imagen de Jesús. ¿Dónde está basada su misericordia? En su amor eterno. ¿Por qué Dios es misericordioso por ti? ¿Por qué Dios muestra su misericordia hacia tu vida o hacia tu familia? Por su amor eterno. Porque nos ha amado y por eso nos ha expresado su salvación en la persona de Jesús, su Hijo amado. Esa misericordia pudiera no ser aplicada inmediatamente a nuestras vidas, por varias razones. Pudiera ser porque Dios nos va a pasar por disciplina por algún momento, por causa de nuestro propio pecado. Pudiera ser que esa misericordia se retrasa porque Dios quiere tratar con tu orgullo y quiere que seas más humilde. Pudiera ser que esa misericordia se retrasa para ti y para mí porque Dios quiere que me arrepienta. Y está dando lugar o está dando espacio para el arrepentimiento. Pero siempre la misericordia de Dios nos lleva a reconciliación y por ende a que el Señor nos perdone aquello que hemos hecho mal. Vean el paquete completo que Pedro está presentando. Yo pido gracia para enfrentar una situación. Pero si yo fallo en esa situación y por ende peco, entonces lo que yo debo pedir ya no es gracia. Lo que yo debo pedir ahora es misericordia, porque fallé al Señor. Entonces Pedro está diciendo, mis queridos sufrientes, en Cristo tenemos gracia para pedirle al Señor pasar la prueba, pero si no pasas la prueba y pecas, entonces lo que puedes pedir es misericordia. Y la misericordia tiene como base el amor eterno con el cual Dios nos ha amado. En toda la carta vas a encontrar 15 referencias al sufrimiento y a la persecución. Pedro va a usar diferentes imágenes o palabras para hablar de esta vida solitaria, de esta vida sufriente que estos creyentes estaban experimentando. Eso me recuerda que necesitamos una teología adecuada acerca del sufrimiento, ya que a la luz de esta carta, el sufrimiento no es un rechazo, el sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento no es una maldición, como muchos pueden apuntar en nuestros días. El sufrimiento para Pedro es la validación de Dios sobre sus seguidores. Bueno, esto nos recuerda de algo entonces, los creyentes sufrimos. Ser creyentes o ser cristianos o tener una fe en el Evangelio
no nos exenta del dolor, no nos exenta del sufrimiento, no nos exenta de las tribulaciones, todo lo contrario, nos lleva allí. Pero cuando estamos allí, entonces debemos recordar, tenemos gracia, tenemos paz, tenemos misericordia. Usted recordará que cuando Jesús o cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta de Jesús a Pedro va a ser esta, ¿no? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. Y estaba muy bien, todo iba muy bien. Pero en el capítulo que sigue, Jesús va a decir que le es necesario subir a Jerusalén y sufrir en manos de sus enemigos en esa ciudad. Y entonces Pedro le va a decir, no sea así, Señor. Entonces, si eso va a pasar, no subas a Jerusalén. Y el mismo que le ha dicho que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le va a decir, hazte a un lado. Me eres ocasión de caer, me eres una tentación, Pedro. Bueno, aquel hombre que un día quiso evitar los sufrimientos del maestro al subir a Jerusalén y sufrir en la cruz, aquel hombre que se acobardó el viernes por la madrugada al negar en 3 ocasiones a su maestro, ahora es el pastor Pedro 30 años después y ahora está pastoreando y animando a la grey de Dios en medio del dolor. Eso es maravilloso. Va a llegar al capítulo 5 y cuando va a llegar al capítulo 5 se va a identificar como un anciano de edad y luego se va a identificar como un pastor de ovejas. Y cuando se identifica como un pastor de ovejas, va a ordenar a los pastores, pastoreen la grey de Dios que está entre ustedes. Y lo que él ha venido modelando al decir pastoreen la grey de Dios que está entre ustedes, es que un buen pastor va a entrenar a la grey para el sufrimiento. Un buen pastor, según esta epístola, es un hombre que puede entrenar a la grey para saber qué hacer cuando estamos sufriendo, para saber a dónde correr cuando estás enfrentando el dolor o la soledad de tu alma. ¿Cómo lo hace? Reconociendo que esa elección de Dios no solamente es una elección para la salvación, sino que también hemos sido elegidos por Dios para el sufrimiento y entonces debemos reconocer que Dios tiene propósitos distintos a los nuestros en cuanto a esto. Pedro nos permite observar que el sufrimiento es una oportunidad verdadera para testificar a Cristo a otros. Eso me lleva a lo tercero, como Pedro va a abordar el tema de la soledad. Número 3, el nuevo nacimiento es el plan de Dios para nuestro peregrinaje. Una persona que está enfrentando sufrimiento o soledad debe recordarse que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados y que un día Dios quiso salvarlo y por ende nació de nuevo. ¿Se acuerdan de la conversación de Juan 3 con Nicodemo? Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la necesidad más grande que todo pecador tiene, aunque no lo sepa. Esa es la necesidad más grande que todo pecador tiene, aunque no lo quiera reconocer. Os es necesario nacer de nuevo, y Pedro dice, nacer de nuevo a una esperanza viva. Observa cómo Pedro habla del control de Dios sobre los eventos de la vida, dándonos evidencia desde el nuevo nacimiento. Desde el nuevo nacimiento. El plan de Dios es darnos vida antes de la muerte, así como después de ella. Y ese plan es similar al que tuvo para Jesús. No es igual, pero es similar. Este plan es de una calidad mayor de vida antes de que muramos. Por eso Pedro dice, por eso es que Pedro va a decir, tenemos una esperanza viva. ¿Y cómo la va a afirmar? Lo va a afirmar por la resurrección de Jesús. Mira cómo el Evangelio de Marcos 8 lo dice. Marcos 8:34.
Llevando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que pierda su vida, dice Jesús, la va a hallar, la va a encontrar. Bueno, ese es el mismo progreso que nosotros vemos en el himno cristológico de Filipenses 2. Vean lo que Pablo va a decir allí. Va a decir del Hijo de Dios que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, murió en la cruz y entonces fue exaltado. ¿Ven ese descenso? Se humilló, se despojó, murió en la cruz. Humanamente perdió su vida, pero sabemos que lo que realmente estaba haciendo era algo excelso o era algo maravilloso. Entonces yo creo que cuando Pedro está pensando en la vida nueva o en el nuevo nacimiento que hemos tenido en el Señor, este es un recordatorio para ti y para mí que la única manera como un cristiano verdaderamente gana es perdiendo. La única manera como un cristiano gana es perdiendo. Es a lo que Lutero llamaba la teología de la cruz. Subimos bajando, ganamos perdiendo. Y es que eso nos lleva a la realidad de que nosotros somos y hacemos todo por la gracia de Dios. No hay nada de lo cual yo pueda jactarme o sentirme que he logrado o alcanzado algo por mérito humano o por mérito propio. Eso nos va a llevar a la cuarta respuesta que podemos dar a nuestra pregunta inicial. La resurrección es nuestra única esperanza para este viaje. Tenemos una esperanza viva. Dice el verso 3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vean esto, una esperanza viva. ¿Cómo se manifiesta esa esperanza viva? Mediante la resurrección de Jesucristo. El nuevo nacimiento realmente es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Luego que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios, lo que Pedro está diciendo es, vamos a tener diversas pruebas. Diversas pruebas. Yo no sé si tú has estado alguna vez en una prueba prolongada, pudiera ser a lo mejor meses o años, pero ha sido una prueba prolongada. Y vamos a pensar que un buen día el Señor tiene misericordia de nosotros, nos ayuda a salir de esta prueba prolongada, voy a decirlo así. Y entonces tú dices, gracias Señor que me libraste de esto. Y tú sientes que ahora van a venir unas vacaciones en Hawái o en Disney y resulta que a la mañana siguiente está otra prueba esperándote. Nadie diga amén. Pero así sucede a veces. Pensamos que haber graduado, pensamos que haber tenido el ok de Dios para salir de una prueba nos exenta de la próxima prueba, pero eso no sucede así.
Entonces somos salvos o nacemos de nuevo por la misericordia de Dios. Después vamos a pasar por diversas pruebas. Así es como nuestra fe va siendo probada y va madurando para tener la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. Pero vean el resultado de esta obra de gracia en nuestra vida. Pedro nos dice que el resultado de esta obra de gracia en nuestra vida es una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que nos asegura la salvación de nuestras almas por la única obra de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que recordarme en medio de estas diversas pruebas? ¿Qué tengo que recordarme en medio de mi soledad? Tenemos que recordarnos, hermanos, que la resurrección nos da sentido o nos da significado en medio del sufrimiento. La resurrección nos da sentido o nos da significado en medio del sufrimiento. Una de las cosas que posiblemente la soledad o el aislamiento del ser humano logra es que el ser humano se coloque en una posición de ver su dolor, de ver su padecer, de ver las cosas que no han pasado como ellos creían o de ver que su agenda no se está llevando como tú pensabas que se tenía que llevar. Y a nivel de la psicología se reconoce que eso puede ser una época prolongada para gente que no puede salir de este punto. ¿Cómo debería yo como creyente identificarme en medio del dolor o de la soledad? Bueno, te tienes que recordar, Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó es que yo tengo asegurado que finalmente un día voy a resucitar. Mira, realmente nuestros sufrimientos significan fracaso hasta que podemos ver a Cristo formado en nosotros como resultado de haber pasado por dolor o sufrimiento. Entonces, nuevamente, lo que Pedro está haciendo, como lo hemos visto en los últimos domingos o semanas, es un recordatorio de que a quien tengo que mirar profundamente es a Cristo. De donde no debo desviar mi mirada es de Cristo. Hermanos, si tu mirada ha sido desviada hacia sí mismo, sal de allí, mira a Cristo. Si tu mirada está en otra persona, en otra familia, si has colocado en tu ideal a alguien más que no es Cristo, deja de mirar a esa persona y solo mira al Cristo que encarnó, fue crucificado y resucitó por ti y por mí. Por eso es que a nivel lógico, la crucifixión de Jesús simboliza fracaso y derrota si yo no veo la resurrección. Lo voy a volver a decir, la crucifixión de Jesús simboliza fracaso y derrota sin la resurrección. El paquete completo, y yo realmente lo digo siempre, ¿no? Celebramos el día viernes en la Semana Santa la crucifixión y luego el sábado no sabemos qué hacer y el domingo estamos celebrando la resurrección. Pero es que realmente la crucifixión no está separada de la resurrección. La victoria total o la victoria completa en ese proceso es la cruz está vacía, la tumba también está vacía. No puedo separar la cruz de la tumba. Allí en la cruz, Jesús está diciendo consumado es. Allí en la tumba, el domingo muy por la mañana, el Padre está diciendo consumado es. ¿Lo ves? Y uno no está aislado de otro. Entonces, si yo solamente miro la cruz, voy a tener como una actitud como la que muchos tuvieron en el día de Jesús. Este era un falso profeta. Prometió algo que no se cumplió. Pero si yo veo el regalo completo, yo voy a entender que la tumba quedó vacía,
y voy a entender que realmente el cuadro estaba completo hasta el domingo por la mañana. Eso es lo que Pablo va a decir en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Sí, pero nosotros sabemos que resucitó y eso cambia la historia completamente. Así que el hecho histórico de la resurrección da origen a nuestra jornada espiritual. Porque Él resucitó es que yo tengo aliento para decir, voy a ir adelante. Pero yo quisiera animarte esta mañana a que podamos ver en la resurrección tanto un hecho histórico como un hecho personal. La resurrección es histórica porque hubo un momento preciso donde el Espíritu de Dios actuó sobre el cuerpo de Jesús, según 1 Corintios 15, del 1 al 11, y entonces Él se levantó de entre los muertos con poder. Bueno, ese es el evento histórico. Eso nos recuerda que hubo una semana de pasión, eso nos recuerda que Jesús dijo consumado es el viernes por la tarde y que el domingo muy temprano por la mañana Él se levantó. Algunos pudieran reconocer de forma histórica el evento llamado resurrección. Pero la resurrección debe ser entendida también de manera personal. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros durante el proceso de Dios formándonos a la imagen de Jesús. ¿Cómo yo llevo a mi vida a aplicar la resurrección de forma personal? Dios sigue formando a su Hijo amado en mí y lo hace a través del sufrimiento, lo hace a través de la soledad y lo hace por medio del mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús el domingo por la mañana. Eso es lo que Pablo ha dicho para nosotros en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Cuándo el Señor está dando vida a ti y a mí por su Espíritu Santo? ¿Cuándo? Todos los días. Cuando estoy experimentando sufrimiento o soledad, que pienso que no me voy a levantar de ahí, que pienso que no voy a salir de allí, entonces su Espíritu Santo me está vivificando y está dándome vida y está permitiendo que ese proceso maravilloso llamado santificación pueda seguir llevándose a cabo en nuestras vidas. O como Pedro lo dice aquí en el verso 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean cómo el Espíritu nos está guardando. Pero la resurrección, vista de forma personal, no solamente me lleva a confiar en esto, me lleva a tener la seguridad y la certeza de la obra del Espíritu sobre mi cuerpo en el día final, según 1 Corintios 15, 50 al 58. Los muertos en Cristo se van a levantar primero cuando la trompeta suene y entonces tendremos cuerpos glorificados o nuestra santificación será total o cabal, como lo quieras decir. Hay un himnólogo en la historia de la iglesia cristiana, James Gray, y él escribe un himno. A mí me gusta mucho un párrafo de este himno. Es una pregunta y esa pregunta es, ¿a quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa? ¿A quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa? Bueno, ¿por qué el creyente puede estar seguro de esto? Puede estar seguro porque Jesús resucitó. Y entonces vean cómo Pedro comienza a elaborar todo esto centrado en la persona de Cristo y ayudando a sus hermanos a poder enfrentar el sufrimiento.
Número 5, Dios a menudo arriesga que pierdes tu fe para probarla. Lleva al límite tu fe para entonces probarla. Versos 6 al 9 para terminar. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Observa cómo esto va a dar significado a la expresión divina de su misericordia sobre nuestras vidas, como algo que no debemos tomar como algo común. Creo que lo que Pedro está tratando de decirnos es que si Dios causó que nacieras de nuevo, entonces su deseo no solo es que nazcas, su deseo es que crezcas. Dios va a arreglar entonces los eventos de tu vida de tal manera que los probará en aquello que vendrá a ser la salvación de tu alma finalmente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo los va a probar? A través de la fe. Hace unas semanas, buscando un par de fotos de mi tío Mario, cuando íbamos al funeral, yo estaba, o mi hija estaba frente a la computadora y yo le dije, ve a tal fecha, ve a tal evento, era un campamento. Le di la fecha porque yo sabía que en este campamento él había predicado. Y entonces le dije, ve al campamento de fulana fecha y allí vas a encontrar fotos de él. Sí, mi sorpresa es que encontramos fotos de él y encontramos fotos de 10 creyentes más que ya no están con nosotros. Y después cuando yo esa noche no pude dormir, cuando yo me estaba pensando un poco, yo dije, bueno, y a ese evento faltaba tal y faltaba tal. Y no se asusten, no vayan a querer no tomarse una foto porque, pero esa es la realidad. Nosotros nacemos de nuevo por la misericordia de Dios, vamos a ser probados por la fe, vamos a pasar por diversas pruebas y vamos a ser probados. Y la realidad es que no sabemos cuándo el Señor nos llama a su presencia. Y por eso es que yo creo que nuestra realidad es, nacemos para crecer. Ustedes no estaban aquí cuando, algunos de ustedes no estaban aquí cuando esto pasó, así que yo voy a relatar rápido este acontecimiento. Hace ya una buena cantidad de años, alguien me habló a la ciudad y me dijo que un pastor estaba viniendo a vivir a Culiacán para fundar una iglesia. Y entonces él me dijo, no tengo a nadie cerca de esa zona, me gustaría que tú, le voy a pasar tu teléfono a este pastor y a ti te voy a pasar su teléfono para que se contacten y puedas apoyarlo o por lo menos se sienta que tiene algún conocido allí cerca. Bueno, me dio su teléfono, yo nunca marqué. Él también tenía mi teléfono y él nunca marcó. A la vuelta de unos meses, yo supe que ese pastor estaba viniendo a esta ciudad a iniciar una congregación. Seguimos sin marcarnos. En algún momento yo lo vi en jueves por la noche viajando por Tufesa de regreso a Culiacán y yo llevaba a mi mamá cuando mi abuela estaba enferma y que
Mi mamá frecuentemente viajaba a Hermosillo y por alguna u otra razón, o siempre él se estaba subiendo o siempre yo estaba ayudando con las maletas a mi mamá y nunca pudimos saludarlo. Creo que hace 2 o 3 años lo diagnostican con cáncer en el mes de septiembre. Una hermana que asistía a nuestra congregación aquí, que por motivos de trabajo tuvieron que ir a vivir a Culiacán. Cuando ella se fue a vivir a Culiacán, ella me dice, bueno, ¿y a qué iglesia me recomendarías que fuera? Mira, pues no conozco al pastor, le digo, pero sé quién es. Ve a esta iglesia y congrégate ahí. Y si no te sientes cómoda, entonces podemos buscar otra congregación para ti. Pero entonces recuerdo cuando lo diagnostican con cáncer en el estómago, esta hermana me manda un mensaje, me dice, ¿podrías estar orando por el pastor Héctor? Y yo le dije, claro que sí. Septiembre. Entonces él estuvo en tratamiento de quimioterapia septiembre, octubre, y cuando se iba a dar su tratamiento de noviembre, él decide tomarse unos días, y cuando él piensa a dónde puedo salir e ir y tomarme unos días de receso, él decide venir a Los Mochis. Yo recibo una llamada el sábado por la tarde de este pastor que finalmente me habló y diciéndome, estoy en Los Mochis, me gustaría estar con ustedes el día de mañana para adorar al Señor con ustedes. Y él estuvo aquí, más o menos estaba ahí sentado donde está Sigi y Malenita en esa línea. Él estuvo aquí con sus 2 hijos y su esposa. Finalmente oramos por él. Yo no revelé a la congregación que él tenía cáncer. Simplemente oramos por él. Pasé toda la tarde del domingo con él, comimos, platicamos y nosotros nos reíamos mutuamente porque ambos tuvimos la oportunidad de tener una relación como de 10 años y no la tuvimos porque yo no hablé y porque tampoco él habló. Bueno, y alguien pudiera decir, pues qué bueno que a partir de ahí pudieron tener una buena relación. Sí, bueno, no conoces el fin de la historia. Este pastor regresa a Culiacán. El martes, cuando él está queriendo ir a su sesión de quimioterapia, sus defensas están totalmente bajas, de tal forma que le dicen, sabes que ya no te vas a poder ir, te vas a tener que quedar en el hospital para ayudarte y posiblemente por allá el viernes o la próxima semana poder darte a tu sesión de quimioterapia. Pero el domingo, cuando él había escogido venir a esta congregación, yo estaba predicando la epístola a los hebreos y tocaba para mí predicar acerca de Abraham y de cómo él tenía una expectativa de la patria celestial de una manera decisiva. Ese fue el último mensaje que él escuchó. Si no mal recuerdo, el miércoles fue llamado a la presencia de Dios. Entonces, cuando a mí me avisan que había muerto, estábamos saliendo de una reunión de aquí de la congregación cuando nos avisaron que había muerto. Finalmente estuvimos en su funeral y algunos me decían, habla y di lo que pasó el domingo pasado. Y yo decía, no, 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 yo me siento como Pablo, como un abortivo en este funeral. Lo que quiero decir es cómo Dios orquesta todas las cosas. Mira cómo Dios orquesta todas las cosas. Yo recuerdo que cuando llegué al funeral y saludé a su esposa, yo le dije, discúlpame, llegué 10 años tarde. Y recuerdo aún sus palabras cuando ella me dijo, llegaste cuando tenías que llegar. Y después cuando yo empecé a conocer a sus líderes y a la gente que estaba cerca de ti, de él, y me decían, ¿tú predicaste el domingo en tu iglesia? Sí. Héctor estaba ahí, sí. Él nunca dejó de hablar de tu mensaje. Habló el lunes de tu mensaje. Comimos carne asada el lunes en su casa y estaba repitiendo tu mensaje y cómo había sido fortalecido. El martes, cuando oramos por él en el hospital, estaba repitiendo cómo Dios lo había llevado a Los Mochis para que le predicaran Hebreos 11 acerca de Abraham. Él nunca dejó de hablar de tu mensaje en estos días. Bueno, lo que quiero decir es, esta es la manera como Dios orquesta las cosas en nuestras pruebas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y aun cuando alguien puede pensar que llegó tarde, si Dios orquestó eso, llegó a tiempo. Llegó a tiempo. Vean cómo el recordatorio en el pueblo de Israel nos va a aclarar eso, y vamos a terminar con esto. Deuteronomio 8, 2, 3.
Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Oh, mi hermano, los momentos cuando somos humillados en nuestras vidas nos hablan de una disciplina de dependencia. Cuando en nuestras pruebas somos humillados, es porque el Señor nuevamente quiere recordarte, dependes de mí a cabalidad. Los momentos cuando somos probados por Dios, somos desafiados realmente a la obediencia a su palabra, y eso es bueno para ti y para mí, no es malo. Vean en el 11:16 del mismo Deuteronomio 8, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. ¿Quién condujo a Israel? Dios. Con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Otra vez, para humillarte y probarte. Y me encanta cómo termina. Y para finalmente hacerte bien. Bueno, nadie pensaría que el cierre de este verso es para finalmente hacerte bien. Estás en una tierra sedienta, hay serpientes, hay escorpiones, no hay nada que comer y el Señor te tiene que mandar maná y codornices. Bueno, pensarías que el final va a ser desastroso. Pero finalmente, dice Moisés, hacerte bien. Hermanos, no olvidemos en medio de nuestra soledad o en medio de nuestros sufrimientos que lo que Dios quiere realmente es hacerte bien. A lo mejor ese bien de Dios no es como yo lo imagino. A lo mejor ese bien de Dios no es como yo lo estoy pensando, pero finalmente tengo que confiar que en su propósito y en su plan, esto va a ser para mi bien. El propósito claro de Dios en el desierto fue humillar a Israel, fue probar a su pueblo para hacerles bien al final. Y necesitamos convicciones para entender que lo mismo sucede en nuestros días. Seremos probados por Dios, nuestra fe será probada, pero finalmente eso nos hará bien. Así que para concluir, Pedro se está dirigiendo a peregrinos y extranjeros. Lo primero que Pedro va a hacer es llamarnos a perseverar en los sufrimientos, porque de esta manera Dios formará su carácter y Dios formará a su Hijo en nuestras vidas. Así que la senda trazada por Dios para ser como Jesús debe ser aceptada, no rechazada. Hay una senda que Dios ha trazado para ti y para mí. Esta senda debe ser aceptada. Debe ser aceptada. El día de ayer por la tarde, mi esposo y yo visitábamos a una hermana. Esta hermana en la última década ha enfrentado el Parkinson sobre su cuerpo. El Parkinson ahora está en una forma en la que no había estado en los últimos años. Cuando nos subimos al carro y venimos rumbo a casa, comenzamos a platicar de esto y decíamos, bueno,
No entendemos a veces cómo Dios orquesta las cosas, ¿no? Como el dolor para algunos es prolongado y como para otros la muerte es sorpresiva y no hay ninguna proceso degenerativo, ningún proceso, una enfermedad crónica degenerativa como el Parkinson puede llegar a ser. Y eso nuevamente es un recordatorio. Dios orquesta todas las cosas. Dios las orquesta, nosotros no. Termino con esta cita de Warren Wiersbe. La verdadera esperanza cristiana es más que así lo espero. Es confianza segura de la gloria y de las bendiciones futuras. La esperanza confiada que tenemos en Cristo nos da el estímulo y la capacitación que necesitamos para la vida diaria. No nos pone en una mecedora donde esperamos el regreso de Cristo, sino que nos pone en la plaza y en el mercado, en el campo de batalla donde continuamos avanzando cuando las cargas son pesadas y las batallas son duras. Como una ancla, nuestra esperanza en Cristo nos estabiliza en las tormentas de la vida. Pero a diferencia de una ancla, nuestra esperanza nos lleva hacia adelante y nos detiene. Hermano, confía que tu ancla es firme y clara en la persona de Cristo, a pesar de nuestros sufrimientos. Y Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, la esperanza nunca desilusiona. La esperanza cristiana nunca desilusiona a pesar del dolor y el sufrimiento que podamos enfrentar. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos de que posiblemente más de uno en ese lugar ha vivido un año, Señor, con pruebas, con dolor, con sufrimiento, con cosas que no esperábamos, con situaciones adversas que no esperábamos, con posiblemente situaciones físicas, emocionales, familiares, posiblemente del índole económico o laborales, que no esperábamos. Y todo esto posiblemente nos ha llevado al sufrimiento, nos ha llevado a una expectativa distinta de la vida. Hemos sido retados, hemos sido desafiados. Pero ahora quisiéramos rogarte, Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, que tú nos ayudes. Y que podamos estar seguros y que podamos estar convencidos en ti de que tus planes realmente son perfectos. Este eslogan, esta frase de que tus planes son perfectos puede ser llevado al campo de lo meramente retórico, pero no es así. Realmente esto es una realidad. Tus planes son perfectos. Y has orquestado para mí y has orquestado para mis hermanos una verdadera razón y una verdadera confianza en que tus planes son perfectos. A pesar de mí, a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor de mi vida, no son las circunstancias lo que deben movernos. No son las preferencias, sino son las convicciones. Como creyentes corremos a ti. Como creyentes buscamos la comunión de una iglesia local. No lo vemos como algo preferente, lo vemos como una convicción, como una realidad. Como creyentes entendemos el poder, la gracia que se nos ha sido conferida y dada en la persona de Jesús. Así que yo te pido que en medio de nuestros dolores y en medio de nuestros quebrantos, tú nos permitas reconocer y recordar que somos elegidos según el previo conocimiento de Dios, que somos santificados por el Espíritu Santo, que hemos sido rociados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero especialmente yo quiero orar esta mañana junto a mis hermanos aquí, que podamos recordar que tenemos una gracia multiplicada, que podamos recordar que tenemos paz multiplicada para nuestras almas agobiadas y cansadas,
y que podamos recordar que somos receptores de la misericordia divina según nuestro Señor Jesucristo. Señor, que esto no se nos olvide, que esto no se nos olvide. Te queremos adorar, te queremos bendecir en esta tarde. Queremos darte honra y gloria porque solo tú lo mereces. Puestos de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias porque tienes a bien permitirnos llegar al cierre de este año. Gracias porque tienes a bien habernos dado vida, habernos dado salud, habernos mantenido en paz, habernos mantenido en plena comunión contigo y con nuestros hermanos. Pedimos que sigas ayudándonos, alentándonos en todo, trayendo a nuestras vidas de tu paz, de tu gracia, de tu poder, de tu verdad sobre nuestros corazones. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Cuán agradecidos estamos de tu obra sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias.